Existe en la naturaleza una fascinante especie de insecto capaz de cultivar su propio alimento. Hablamos de las hormigas zompopas. También conocidas como cortadoras de hojas, estas hormigas transportan el material orgánico al nido para crear una pasta sobre la cual cultivan el hongo del que se alimentan. Pertenecientes a los géneros Atta y Acromyrmex, las zompopas están organizadas dentro de una compleja estructura social. Conforme la colonia crece, empiezan a aparecer hormigas de diferente tamaño, hasta llegar a la madurez, donde podemos identificar tres castas claramente distinguibles: los trabajadores máximos o soldados, que participan en defensa; los trabajadores medios, que son los que cortan las hojas y las llevan al nido y hacen una serie de labores de mantenimiento; y finalmente los trabajadores mínimos, no más pequeños que las hormigas de la cocina, que son los que se encargan literalmente del cultivo del hongo, monitorear su salud, extender las hifas, que son las células del hongo, sobre las hojas que acaban de incorporar. Una vez al año, las hormigas reina salen del nido en un vuelo nupcial en busca de los mejores machos para reproducirse y fundar una nueva colonia. De cada 100, solo una es exitosa en su faena. Llegan a conformar comunidades de millones de individuos que viven en función de la reina. Esta es la única hembra en la colonia capaz de reproducirse. Si la reina muere, la colonia desaparece. El hongo crece en unas cámaras que excavan las hormigas bajo la tierra, con amplios canales de comunicación y ventilación. Las hormigas, por otro lado, son zompopas, tienen una especie de aparato digestivo externo, que viene a ser el hongo que ellas cultivan. Es el hongo el que degrada el material vegetal, el que detoxifica las defensas de las plantas y convierte esa fuente nutricional en comida para las hormigas. La hormiga recibe alimento de parte del hongo y el hongo recibe protección y dispersión de parte de la hormiga. La relación de mutualismo entre el hongo y la hormiga está asociada con la presencia de un microorganismo parásito que se alimenta del hongo cultivado. Esto generó el desarrollo de una simbiosis adicional de las hormigas con bacterias que producen antibióticos contra el parásito. Interesantemente, así como nosotros utilizamos pesticidas, químicos para protegernos de los parásitos de los cultivos y también de los microorganismos que atacan nuestro organismo, las hormigas tienen una estrategia similar y han desarrollado una simbiosis adicional con bacterias que producen antibióticos contra el parásito que ataca al hongo que las hormigas cultivan. Entonces, una relación que originalmente se pensó era bipartita, es decir, entre dos organismos, ahora sabemos que es cuadripartita al menos, entre la hormiga, el hongo cultivado, el parásito del hongo cultivado y la bacteria que produce antibióticos. A partir de este nuevo conocimiento, surgen otras preguntas en torno a la biología de las zompopas, como la obtención de nitrógeno por parte de las hormigas. En este sentido, investigadores de la Universidad de Costa Rica se dieron a la tarea de indagar si existía fijación de nitrógeno en los nidos de las zompopas. El nitrógeno, si bien es cierto, es el elemento más abundante en la atmósfera, un 80% del aire que respiramos es nitrógeno, está en una forma que no podemos utilizar. Solamente ciertas bacterias pueden utilizar el nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma biológicamente utilizable. Estas se denominan bacterias que fijan nitrógeno. Utilizando técnicas moleculares, los investigadores identificaron 2 bacterias fijadoras de nitrógeno. Interesantemente, lo que descubrimos fue que sí había actividad de fijación de nitrógeno, pero esta actividad no estaba en las hormigas, no estaba en las larvas, no estaba en las pupas, tampoco en las hojas que las hormigas cortan para alimentar al hongo, sino que la actividad estaba en el jardín fúngico, es decir, en la matriz en la cual las hormigas cultivan el hongo cultivado, valga la redundancia. Estos resultados fueron publicados recientemente en la revista Science, con lo cual se consigue el reconocimiento ante la comunidad científica internacional. Experimentalmente demostramos que las bacterias que fijan nitrógeno en el jardín fúngico de las hormigas eventualmente transfieren ese nitrógeno
a las hormigas, de una manera indirecta probablemente, y es mediante la ingestión del jardín fúngico por las hormigas. El sistema digestivo de las hormigas sonpopas es mucho más sencillo, pero la diferencia es que la colonia como tal tiene un aparato digestivo externo que viene a ser el jardín fúngico. Es el jardín fúngico, es el hongo cultivado el que metaboliza y digiere el material vegetal que es traído a la colonia. Por lo tanto, tiene sentido desde el punto de vista biológico que si este es el intestino, pues ese es el sitio donde se va a dar la fijación de nitrógeno. Si bien las hormigas son plagas para los cultivos agrícolas, cumplen una función básica en los ecosistemas. Sin embargo, en el bosque también tienen un papel fundamental en el reciclaje de la materia orgánica. Las sonpopas toman el carbono que está en las hojas, lo llevan a sus colonias, lo procesan, pero parte de ese carbono va a quedar en el suelo y va a enriquecer el suelo. Otro papel esencial es que contribuyen a podar la vegetación. Las sonpopas rara vez en un ambiente natural van a consumir todas las hojas de un mismo árbol. Por lo general consumen un porcentaje de esas hojas y buscan otra fuente, en tanto el alimento sea suficiente. Entonces ese corte en muchos casos estimula el crecimiento de las especies que han sido cortadas, tal y como nosotros podamos las plantas en nuestro jardín. También contribuyen en la dispersión de algunas especies, pues también algunas colectan flores, polen, no solamente las hojas, y en ese proceso pueden contribuir a la dispersión. En otra línea de investigación, es necesario estudiar el aspecto aplicado del control biológico de las sonpopas, debido a que las técnicas químicas no son 100% eficientes. Idealmente, la promesa de estas investigaciones es llegar a un producto aplicado, un biopesticida, probablemente utilizando no solo un único microorganismo, sino explotando la acción sinérgica de varios, que permita su aplicación masiva en sistemas agrícolas y por lo tanto se reduzca tanto el costo económico como el costo ambiental y se obtengan resultados que sean realmente satisfactorios. Aún queda camino por recorrer en las investigaciones sobre las sonpopas, pero gracias a este trabajo dedicado, cada vez son más las respuestas a las preguntas de la ciencia.